Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el modelo de la psicología comunitaria. Bueno, este término es realmente reciente, tiene pues más o menos desde los años 60, 70, que comenzó a utilizarse el término como tal de psicología comunitaria. Algunos la proponen como una forma de psicología aplicada, puesto que tiene la finalidad de incorporar al psicólogo dentro de una comunidad precisamente. Existe la necesidad de una psicología que trabaje con organizaciones sociales, cambiándola de manera tal que los individuos se vean beneficiados. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que comienza. En una primera etapa, aproximadamente en los años 50 y 60, más que hablarse de una psicología comunitaria, comienza a desarrollarse de la idea de algo que interviniera dentro del avance comunitario, de participación y de autogestión a solas. Se trata de una estrategia metodológica en la cual el aporte psicosocial no ha sido clarificado aún. Solo a fines de los años 70 surgen de forma paralela los primeros intentos de sistematizar lo que son los logros establecidos firmemente en Latinoamérica. Bueno, Lehmann en el 78 considera que son tres las áreas fundamentales de la psicología comunitaria: el análisis de procesos sociales, el estudio de las interacciones en un sistema social específico y el diseño de intervenciones sociales. Básicamente podemos plantear a la psicología comunitaria dentro de estos tres rubros. Dentro del análisis de los procesos sociales, obviamente tenemos que observar cuál es la forma en la que las comunidades interactúan, ver cuáles son las habilidades, capacidades que se pueden utilizar, desarrollar y explotar para el beneficio de la comunidad. El estudio de las interacciones en un sistema social específico, pues es también justamente eso, donde vemos cómo interactúan los miembros de la comunidad, cuál es el papel que tiene cada uno de ellos dentro de esta comunidad, cuáles son las cosas que se pueden explotar, que se pueden desarrollar para que el sistema comunitario se vea beneficiado, y el diseño de intervenciones sociales, donde justamente se va a echar mano de todo lo que se observó dentro de los procesos e interacciones del sistema comunitario. Rappaport en el 77 la define como la búsqueda de alternativas a normas sociales establecidas. Se reconoce así una orientación evidentemente social a esta disciplina y un rol muy activo tanto al psicólogo como a su tradicional objeto de estudio, que es el hombre. Esta vez es el hombre y su comunidad. Aproximadamente se podría describir a la psicología comunitaria como la rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social. Básicamente, pues es el propósito que todo psicólogo social o comunitario en este caso debería de perseguir, el que las personas dentro de sus comunidades cuenten con la capacidad de desarrollar, fomentar y mantener ese control y poder que ellos deben de tener dentro de sus comunidades, tanto en lo referente a sus viviendas, a la forma de trabajo, a la obtención de sus ingresos, a las normas y leyes que se establecen dentro de su comunidad y que éstas sean protegidas por los mismos miembros. Esta definición implica que el psicólogo será el de un agente de cambio y ese rol estará ligado a aspectos de detección de potencialidades, de apoyo para su crecimiento y de cambio en los modos de enfrentar la realidad, de interpretarla y de reaccionar ante ella. En sí, el psicólogo no va a tener la función de cambiar a nadie ni desarrollar una estrategia que se salga
de toda esta ideología de la comunidad, sino más bien va a tratar de integrar los aspectos potencialmente favorables de cada uno de los individuos para que la comunidad se vea beneficiada. El objetivo es colocar el centro de gravedad de control y del poder en la comunidad, no en el agente interventor, ni en organismos promotores de cualquier signo u origen, ya sea estatal, privado, religioso, político, como sabemos de antemano que se lleva a cabo en cualquier comunidad. Generalmente las personas dentro de comunidades, sobre todo marginadas o con graves problemas a nivel económico, pues tienden a esto, a colocar ese centro de gravedad y de control en el Estado, incluso en los sacerdotes, dentro de la religión, o algún político que llega a hacer campaña. Entonces, la idea es que la gente de la comunidad sea quien tenga el poder y el control de lo que ocurre dentro de su comunidad. Bueno, algunas fuentes históricas de la psicología comunitaria. La noción de tensión social. Esta noción se encuentra en la base de la explicación teórica que presenta Bárbara Dorenwend en 1978 en su modelo conceptual para la psicología comunitaria. El concepto central del modelo, obviamente, es el de tensión, definida como aquella que produce cambios y exigencias mayores y más acuciantes cuando no son deseados por el individuo. Entonces vamos a buscar la manera de generar a través de esta tensión un cambio. Ese cambio puede provenir del ambiente o de características psicológicas de una persona y puede producir una gran diversidad de reacciones fisiológicas que son transitorias y autolimitantes. Ejemplo, respuesta ante situaciones de desastre, problemas económicos, falta de apoyo. Sabemos que estos son aspectos que pueden llegar a generar este tipo de tensión a cualquier individuo o a casi cualquier individuo. La reacción de estrés o tensión puede producir entonces los siguientes efectos. Crecimiento psicológico en el sentido de madurez, cambian los valores y aspiraciones, desarrollo de nuevas habilidades. Ningún cambio psicológico visible y esto se retorna a la situación anterior apenas desaparece la tensión. C, una reacción disfuncional que contrasta con una reacción de tensión transitoria en que es persistente y parece automantenerse. El punto crítico aquí es que se trata de una reacción patológica. Este último aspecto es clave para esta tendencia que le otorga la mayor importancia, considerando que la psicología comunitaria debe consistir en la planificación de estrategias para reducir la tasa de psicopatología de la comunidad. Entonces, aunque sabemos que hay situaciones que pueden generar tensión dentro de las comunidades y dentro de los individuos que la integran, lo importante es trascender estas tensiones. La segunda fuente desarrollada por Luis Escobar parte de la noción de control sobre los esfuerzos ante las contingencias de la vida cotidiana. Así, desarrollo significa control sobre los resultados de esas contingencias y el papel de la psicología comunitaria. Esta será desarrollarlo en los individuos de tal manera que ellos sean autogestores de su transformación y de la de su ambiente, como ya lo habíamos mencionado. La idea es que la gente de la comunidad sea la que, gracias a su potencial, tenga en sus manos el control y el poder de la transformación de su misma comunidad. Los fundamentos psicológicos de este modelo expuesto por Escobar son los siguientes. A, la noción propuesta por Kandiner y Spiegel en 1947 de que la formación de un yo eficaz de la frecuencia con la que una persona haya tenido experiencias positivas de control sobre el medio ambiente durante el crecimiento. B, la sistematización que de la noción de control y tras ella A de poder de Seligman en 1975. Según este autor, los individuos sometidos a situaciones en las cuales no existe relación congruente entre su conducta y los resultados de ella, sean positivos o negativos, desarrollan lo que ese autor llamó desesperanza aprendida o indefensión. Y esto lo vemos de manera muy común dentro de cualquier tipo de ambiente. Se trata de un síndrome psicológico cuyas manifestaciones se dan en tres áreas: motivacional, disminución de la motivación, inercia, pasividad,
Cognitiva, en la orientación rígida, negación o aprender nuevas conductas, rechazo al cambio. Y afectiva, desajustes emocionales que pueden llevar a la depresión o a la apatía. C, la noción de foco de control, que supone la existencia de un continuo a lo largo del cual se distribuye la personalidad de los individuos, en uno de cuyos polos está la internalidad y en el otro la externalidad. La internalidad se entiende como la orientación según la cual la persona percibe los acontecimientos que la afectan como consecuencia de sus propias acciones. Es decir, que considera que tiene el control de sus acciones y que lo bueno o lo malo que le ocurre es responsabilidad suya. Entonces, solamente se ve el individuo a sí mismo como el gestor de todo lo que acontece. La externalidad, por el contrario, coloca el control fuera del individuo. Los acontecimientos positivos o negativos no tienen relación con las acciones realizadas por él. Es decir, cuando alguien tiene algún acontecimiento negativo, puede que lo relacione o culpe a las circunstancias externas. Ah, es que mi jefe, es que mi compañero, es que el maestro, es que el clima, el tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que acontece en su vida siempre va a dirigir la responsabilidad hacia lo que está afuera y no hacia sí mismo. Se acude al concepto de alineación, el cual significa que los individuos se crean expectativas según las cuales sus propias conductas no pueden determinar los resultados deseados, pudiendo llegar a la creencia, es decir, a la alineación normativa, de que para alcanzar esos resultados la única vía posible sea la utilización de medios ilícitos, como este dicho muy popular de el que no tranza no avanza. Es una forma de manifestar dentro de la sociedad y de la mentalidad esto que se está mencionando aquí. Detrás de esa concepción está la teoría funcionalista mertoniana de los medios y fines como vías de adaptación social. Otra acepción de la alineación, esta vez relativas a la incapacidad para los individuos de producir satisfactoriamente las consecuencias de sus propios actos. Escobar en el 79 considera en su teoría que hay factores estructurales. Una estructura social con posiciones de poder y posiciones de subordinación, más la carencia de control sobre el medio ambiente físico y sociocultural. Y vemos que esto es un fenómeno muy común dentro de las comunidades, sobre todo aquellas que se encuentran vulnerables. Comienza a haber un poder y un ejercicio de este y del control cuando hay carencias, ¿no? Dentro de una estructura social débil. Hay alguien que se posiciona por encima. Ello produce alineación, desesperanza aprendida y la formación de un foco de control predominantemente externo, todo lo cual tiene consecuencias actitudinales y conductuales: apatía, inercia, rigidez cognitiva, ausencia de participación política. Y es muy común verlo bajo esas situaciones donde la gente solamente sigue al que está por encima, generando siempre esta sensación de desesperanza, de falta de control, de falta de capacidades y de que todo lo bueno que pueda llegar a suceder tiene que ver con lo que está pasando afuera, con el que está por encima de, y no se ve a sí mismo como el productor o aquel individuo o factor que pudiera propiciar un cambio. Con este sustento teórico, la psicología comunitaria se presenta entonces como una vía de interacción generadora de tecnología social, cuyo objetivo es lograr la autogestión para que los individuos produzcan y controlen los cambios en su ambiente inmediato. Actuando sobre los individuos, el psicólogo en la comunidad debe inducir la toma de conciencia, la identificación de problemas y necesidades, la elección de vías de acción, la toma de decisiones y con ellos el cambio en la relación individuo-ambiente con la transformación de este último, obteniendo la transformación de las expectativas en los individuos, así como el logro de las formas de control sobre las consecuencias de sus actos. Se puede lograr un estado de alerta social, la conciencia de las propias potencialidades, así como los derechos y de las adecuaciones sociales. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.